Muy buen día, muchachos. Bien, el día de hoy vamos a hablar de una historieta muy interesante, muy atractiva, de hace ya más de 50 años que fue editada. Bien, sin embargo, me parece que es una historieta todavía vigente y pues de la que podemos aprender mucho y que nos va a introducirnos al mundo de la historieta latinoamericana. Esta es Mafalda. Si le digo que no vea tanta televisión, va a terminar por odiarme. ¿Por qué no se lo dices tú? Claro, yo. También esto yo. Escúchame, Mafalda. Sería conveniente que vieras menos televisión, porque los niños sentados tantas horas y la imaginación. Le dijiste que la televisión es... ¿De qué, hijita? Cami, la muela. Nosotros lo que escuchamos ahorita fue una fracción, bien fragmento de la caricatura de Mafalda. La escuchamos, pero pudimos verla significada en uno de los cartones de su autor. Bien, y es interesante que hagamos este ejercicio. Vamos a empezar a hablar primero de la historia de Mafalda para que posteriormente podamos hablar un poquito ya. Bien, a inicios de la década de 1960, el caricaturista, Joaquín Salvador Lavado, conocido como Quino, así lo vamos a identificar más rápido como Quino, ¿sí? Que participaba ya en publicaciones periódicas, en periódicos, revistas, semanarios, etcétera, ¿sí? Fue invitado para participar en la promoción de una serie de electrodomésticos y le encargaron que realizara un dibujo de una familia que pues fueran la cara de esta marca de electrodomésticos. Él realizó una serie de dibujos que a final de cuentas no sirvieron para esta publicidad porque pues no se llevó a cabo la campaña publicitaria y pues, años después, bien, pues se le invitó para que participara en un periódico conocido como Primera Plana. Bien, y le dijeron que pues querían que presentara ahí tiras cómicas, ¿de acuerdo? Y él dijo, bueno, tiras cómicas, ¿de qué será? Ah, tengo por ahí algún trabajo, bien, y él sacó a esta familia que había hecho y le puso una historia, bien, una historia en viñetas y pues fue el hitazo, ¿verdad? Esto estamos hablando ya de mediados de 1960, ¿verdad? En específico el 29 de septiembre de 1964. Bien, después de que sale esta primer viñeta, esta primer tira cómica de Mafalda, pues se hace famosa y empieza a ser pues muy llamativa para todos los públicos. Bien, interesante, ¿de dónde surge el nombre de Mafalda? Bien, el nombre de Mafalda fue tomado de la versión cinematográfica de una de las novelas del conocido autor argentino David Viñas. Bien, esta obra se llama Cara a Cara. Bien, el libro se llama Dar la Cara y la obra cinematográfica que se crea a partir de este libro se llama Cara a Cara. Y en esta película, bien, inspirada en el libro de David Viñas, tiene una pequeña aparición, una bebé, y esta bebé tiene el nombre de Mafalda, un nombre que a Joaquín Salvador Lavado Quino se le hace tan atractivo, tan diferente que lo toma para su personaje y pues él no sabía que lo iba a volver famoso a nivel internacional. Tan interesante, tan llamativo, tan famoso, tan relevante es el nombre de Mafalda que múltiples escritores a nivel mundial, ¿sí? Tuvieron opiniones al respecto de esta caricatura de esta niña. Bien, el caso de Humberto Eco, quien ustedes pueden ver en la parte izquierda de su pantalla,
Bien, al centro Gabriel García Márquez, quien también habló de esta tira cómica y en especial habló de su creador, Quino, bien, diciendo que la diversión era un sinónimo de la palabra quino, bien, y también uno de los autores más famosos e importantes de Argentina, el señor Julio Cortázar, llegó a hablar de Mafalda. Es importante que nosotros podamos imaginar hasta qué nivel tuvo impacto esta tira cómica. Bien, Mafalda tuvo y sigue teniendo hasta la fecha un importante papel, bien, en la formación de la conciencia no solamente de los niños, sino pues de todas las edades, bien. Desde que surge en el 64 y hasta que deja de publicarse ya a mediados de 1970, Mafalda de alguna manera se transformó en una especie de estandarte por la lucha de la igualdad social, la liberación femenina, la lucha por los derechos humanos, específicamente el derecho de los niños, ¿bien? Se decía que, bueno, Mafalda, les voy adelantando, es un personaje al que él no le gusta la sopa, ¿bien? Y siempre está peleando con su mamá de que no le gusta la sopa, ¿bien? Y se llegó a interpretar que esta lucha constante por no comer lo que no le gustaba era una representación de la búsqueda del derecho de los niños a decidir también, es que son seres pensantes, ¿bien? También impulsó mucho la lucha por la paz, se manifestó en contra de la guerra, fue una de las principales voces y figuras que se manifestaron en contra de la lucha, de la guerra de Vietnam, perdón, y de pues del pensamiento no solamente de los niños, sino específicamente de las niñas. Eso es bien interesante. Muchas veces se le llegó a preguntar a Quino, el autor, por qué esta tira cómica era protagonizada por una mujer. El autor no supo explicar con una razón lógica, como si él haya pensado específicamente voy a poner a una mujer para que el derecho de las niñas o el derecho de las mujeres se vea reflejado. No, él lo hizo de manera instintiva, pero con el pasar del tiempo se convirtió en un estandarte incluso del feminismo. Mafalda, un personaje multifacético que de alguna manera podemos decir nosotros que impulsó el pensamiento crítico y pues de alguna manera su carácter, este espíritu respondón, un espíritu contestatario que fue su principal característica, pues lo reflejó como pues una figura que iba a tomar partido en diferentes luchas de carácter social. Bien, hablemos un poquito del personaje. Bien, ya dijimos que el creador de Mafalda es Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como Quino. Bien, ya dijimos de dónde viene el nombre de Mafalda, bien, de esta película titulada Cara a Cara, bien, una película argentina. Ella tiene 6 años desde que nace entre 1962 y 1963 hasta que deja de publicarse en 1976. Ella siempre tiene 6 años. ¿De acuerdo? Es de sexo femenino y esto lo nombramos porque pues ella lo menciona. O sea, a ella le gusta que se entienda que ella es una niña. Bien. Su carácter lo podemos definir como un carácter contestón. Es una niña que siempre reclama, que no se queda callada, que siempre emite sus opiniones, lo que piensa, lo que cree, en lo que está en contra, lo que le parece, lo que no le parece. Es una persona que no va a dejar nada sin decirlo porque no tiene miedo a expresarse. Y ese es, digamos que lo que más va a definir su carácter. Bien. ¿Qué ama Mafalda? Bien, cuando nosotros leemos esta historieta, vamos a notar que a ella le gusta mucho el rock and roll. Bien, en específico es una fan de los Beatles, que en su momento eran el grupo de rock, pues por excelencia, ¿de acuerdo? Ella ama la democracia y defiende la democracia y también los derechos humanos, en especial los derechos de los niños. También se llegó a manifestar por el derecho de los trabajadores, por el derecho de las mujeres. Y estamos hablando de que se manifestaba
de una manera, pues, digamos que muy a nivel micro, bien, con su familia, pero en estos diálogos que tiene con su familia, unos diálogos muy chistosos, muy chispeantes, muy inteligentes, bien, ella expresaba toda su, pues su ideología, ¿verdad? Una ideología que obviamente viene de su creador, de Kino, ¿sí? Y pues nos enseñaba muchas lecciones. ¿Qué odia? Odia a James Bond, bien, que en este periodo en el que Mafalda surge, pues era un personaje pues de mucha fama, en la actualidad lo es, pero pues en esa época era el hitazo, ¿no? Todos querían ser James Bond y bueno, Mafalda odia a este personaje, también odia la sopa, bien, ya se los comentaba hace rato, odia las armas y odia la guerra. Como mascota tiene una tortuga, a la cual aparece poco esta tortuga, pero es importante que la mencionemos porque esa tortuga se llama Burocracia. Bien, y pues es una obvia analogía, una crítica social por parte del autor con respecto de lo lento que actúa la burocracia. Bien, otro elemento que también podemos mencionar es que Mafalda tiene un único juguete al que también se llega a considerar su mascota, que es un globo terráqueo. Bien, y ella siempre juega con el globo terráqueo y pues lo está protegiendo, siempre está platicando con él y pues de alguna manera también le sirve mucho para hacer manifestaciones de carácter ecológico, ¿sí? Ella lucha por por el cuidado del planeta. Bien, aquí tenemos algunos de los cartones en donde aparece Mafalda. Bueno, pues infinidad de cartones. Imagínense desde el 44, bien, hasta el 67. Mafalda es publicándose prácticamente diario en periódicos de distinta denominación en Argentina. Bueno, pues hay infinidad de cartones. Bien, y en estos cartones vamos a poder identificar ese pensamiento crítico de nuestra niña criticona. Bien, siempre tiene un comentario, sí, de queja, pero también propositivo. Se le dice que es uno de los primeros, de las primeras tiras cómicas que ve la filosofía, la psicología como elementos importantes para transmitir la diversión, ¿bien? Y pues obviamente esta niña es una niña muy crítica que va a estar emitiendo comentarios incómodos constantemente con respecto de la realidad que ella enfrenta. Bien, les dejo por último una pequeña infografía de nuestro personaje de Mafalda, bien, donde tiene pues los principales datos de esta niña tan interesante, bien. Tenemos datos como los 10 libros que se publicaron de Mafalda, bien. Les voy a pasar información del libro número 1 para que ustedes puedan revisar algunos de los cartones. Bien, pero hay 10 libros, se siguen publicando hasta el momento. Es un personaje muy importante, bien, que sigue vendiendo, o digamos que dentro del terreno de lo intelectual, sigue siendo muy importante. Bien, también aquí podemos ver los personajes que componen la familia de Mafalda, bien, sus amigos, su familia. Su familia es interesante porque su papá no tiene nombre, se llama papá nada más. El nombre de su mamá, Raquel, que es un reflejo de lo que Mafalda no quiere llegar a ser. Y sería interesante que revisaran los cartones, bien, las historietas, para que pudieran ver esta relación tan interesante que tiene con su madre. Su hermano Guille, bien, tiene un hermanito que es el reflejo de un niño contestón, bien, su amiguito Felipito o Felipe, bien, Manolito, Susanita, que es la niña, como la niña rica, bien, que normalmente está siempre viendo televisión, que sueña con casarse, etcétera, bien, es una crítica, obviamente, por parte del autor. Miguelito, bien, y Libertad, que Libertad ya fue uno de los últimos personajes que surgen en esta historieta cómica. Me parece que ya es a finales a finales de 1960, principios de 1970, el último personaje que surge es Libertad, ya pero de todos modos
bueno, pues es un personaje que aparece ya en los últimos libros, ¿de acuerdo? Y también tiene algunos elementos importantes de la historia de Mafalda, algunos datos curiosos, tanto de ella como del autor, ¿de acuerdo? Pueden revisar esta pequeña infografía con calma, bien, para que puedan pues saber más sobre este personaje tan interesante, bien. Bien, muchachos, espero que les haya llamado la atención esta historieta. Bien, vamos a trabajar un poquito con esta historieta. Les voy a dejar la tarea en Classroom. Revisen esa tarea. Bien, espero que la hagan, que la disfruten y que pues podamos seguir revisando historietas cómicas. En este caso, pues de este calibre como es Mafalda. Hasta luego.